¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues espero que ya tengan su libro y ya tengan su Biblia preparada, porque hoy vamos a leer mucho, ¿verdad? ¿Qué creen? Hoy vamos a comenzar nuestra unidad número 8, ¿sí? Así que pues vamos a ubicarnos en la página 157, la página 160, son las páginas que vamos a trabajar hoy. Hoy es nuestro encuentro número 28. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Listos? Bueno, vemos, ¿verdad?, que en su libro, ya tienen su libro ahí, ¿verdad? Me imagino. Ahí hay lo vamos a leer de aquí. Es un canto, dice, somos misioneros. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, pues ahora este canto como no lo vamos a cantar como la semana pasada. ¿Por qué? Porque yo quiero que este canto lo vayamos analizando, ¿sí? Es un canto muy hermoso. Nos habla sobre la misión. Hoy vamos a hablar sobre la misión, cómo podemos llegar a ser misioneros. Bueno, dice este canto, ustedes léanlo en su libro, dice, somos misioneros y tenemos una misión. Queremos ver al mundo lleno de amor. Somos misioneros, tenemos una misión y queremos ver al mundo lleno de Dios para que se cierren esas heridas y que se abran esas puertas. Necesitamos que haya más amor en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra tierra, para que se acaben las guerras y que se cumplan los sueños, ¿verdad? Necesitamos que enciendas la luz que da el Evangelio. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que encienda esa luz, ¿verdad?, que da el Evangelio para que nosotros, pues, podamos cambiar, ¿sí? Bueno, pues, en tu libro, ¿verdad?, pues anota la frase que más te haya llamado la atención de este canto. Por eso, pues yo quería leerlo, ¿verdad? Quería pues ahora sí que ir poco a poco. Ahí vemos que somos misioneros, ¿sí o no? ¿Y qué necesitas tú para ser misionero? Pues necesitamos la fe, el amor, ¿verdad? Necesitamos sobre todo a Dios. Necesitamos amar tanto a Dios para cuando te digan, vamos a misionar, tú no digas, ay, no, porque me da pena. No, ¿verdad? Sino digas, sí, porque yo amo a Dios y yo voy a llevar ese evangelio, voy a llevar la palabra de Dios a aquellos, ¿verdad?, que lo necesitan. Porque Dios está llamando a ti, precisamente a ti, ¿verdad? Cuando te inviten, a ti te está llamando para que tú vayas a proclamar esa palabra como lo hacían los apóstoles. Ahora te toca a ti. Bueno, ¿verdad? Entonces ahora, ahí en tu libro dice, ¿verdad? Vas a anotar tus virtudes y tus habilidades. Vas a hacer una lista, ¿verdad? Y pues yo te voy a ayudar, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad?, que la Cate te ayude. Bueno, vemos a veces que tenemos habilidades, ¿sí o no? Y cuando te dicen, escribe tus habilidades, decimos, ay, no, yo no tengo muchas habilidades. Pues sí, fíjate, una de las habilidades puede ser saber dibujar, escuchar, dar buenos consejos, te preocupas por los demás, sabes tocar algún instrumento, eres hábil para algún deporte o materia escolar, ¿verdad? Fíjate nada más esas habilidades. La habilidad, como yo lo puse aquí, de escuchar. Los apóstoles tenían esa habilidad porque sabían escuchar, ¿verdad? Daban buenos consejos, llevaban la palabra de Dios, ¿sí o no? Un buen misionero, pues, ¿qué hace? Pues se preocupa por los demás, ¿verdad? Bueno, y también vemos, ¿verdad?, las actitudes negativas. Oh, Dios, cuando te dicen pon tus actitudes negativas, ¿qué haces? Ah, no, pues las negativas hacemos una lista enorme, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Entonces, pero no, también tienes que notar siempre lo positivo, ¿verdad? Bien, en nuestras actitudes positivas, la ira, ¿verdad? Siempre nos andamos molestando por todo, ¿verdad? Hasta por si pasó el ratón, nos molestamos, ¿verdad? Bien, no obedeces, contestas de mal modo, no cumples con tus trabajos de casa, no quieres estudiar, no cumples con tus tareas escolares. ¿Qué más haces, verdad? ¿Qué más actitudes tienes? Bueno, solamente tú sabes qué actitudes malas tienes, ¿verdad? Bueno, también pues tenemos actitudes positivas, ¿sí o no? Bueno,
obedientes, dóciles, sencillos, saber escuchar, sonreír, saludar. Esas son actitudes positivas que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Y tú los tienes también, ¿verdad? Pero para eso, pues, para tener actitudes positivas, tenemos que quitar las negativas, ¿verdad? Y debemos de entender que Dios nos dio muchas habilidades, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, pues debemos de implementar en nuestra vida y quitar lo malo y dejar lo bueno, ¿sí o no? Bueno, tenemos que desarrollarnos, tenemos que convertirnos en auténticos discípulos misioneros de Cristo. Desde nuestro bautismo somos miembros de la iglesia, somos una gran familia de Dios, porque ya no somos niños, ahora estamos por pasar a una etapa de adultez cristiana. Ya no eres un niño y eso es pasando, cuando tú te confirmes vas a pasar a esa etapa de adultez cristiana. Entonces, ¿y cómo vamos a hacerlo? Pues dando ese gran paso. ¿Cuándo es? Cuando tú te vas a confirmar, ¿verdad? En ese momento es cuando tú pasas a la adultez cristiana y debes de cambiar, ¿sí? Totalmente tu vida. Bueno, entonces, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues aquí vamos a leer de nuestra palabra de Dios, pues esos testimonios, ¿verdad? Que tuvieron, vas a ver que esas actitudes que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Y cómo nos enseñan a nosotros cambiar. Bien, entonces, pues vamos a agarrar pues nuestra Biblia, ¿verdad? Y busca Romanos, no es cierto, vas a buscar primero Hechos de los Apóstoles, del capítulo 3, capítulo 3, versículos del 3 al 10. Bien, pues ya lo tenemos, yo ya lo tengo aquí y lo voy a proclamar. Pedro y Juan, no es cierto, dice, al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo, el Nazareno, y levántate y camina. Y tomando de la mano derecha lo levantó de inmediato, se lo rebustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo. Bien, esta es palabra de Dios. Ahora, pues vemos esas actitudes, ¿verdad?, que tuvieron Pedro y Pablo. ¿Qué te llamó la atención de aquí? Pues en tu libro, ¿verdad?, lo vas a escribir. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué hizo Pedro y Pablo, verdad? Ellos lo levantaron, ¿verdad? Y pues se levantó. Bueno, lo vas a escribir en tu libro. Ahora vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 30. Capítulo 9, pon mucha atención, dice así, es la conversión de Pablo. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes de hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo al Señor, Ananías. Respondió, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo,
encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión Saulo contemplaba a un tal Ananías, que entraba y le imponía las manos y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: Ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo les mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los oyentes comentaban asombrados: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invoca dicho nombre? Y ha venido acá para llevarse a los presos ante los sumos sacerdotes. Pero Saulo iba ganando fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro escondido en una canasta. Al llegar a Jerusalén intentaron unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente, anunciaba valientemente el nombre de Jesús. Conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Bien, pues vemos, ¿verdad?, también aquí la conversión de Saulo, ¿verdad? Bien, vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 17. A ver, ya la tienen, Romanos, tengo hechos. Vamos a buscarla. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 del 5 al 17. Dice: en efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte. El espíritu tiende a la vida y a la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se someten a la ley de Dios, ni pueden hacerlo. Y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte, dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo morirán, pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios,
Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos y herederos de Dios, coherentes con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Esta es palabra de Dios. Pues vemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios debe de ser más fuerte que nuestro pecado. Nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? Ustedes van a recibir nuevamente a Dios Espíritu Santo el día de su confirmación, como lo veíamos en el tema pasado, ¿verdad? Debemos de ser nosotros diferentes, ¿verdad? Que esas malas actitudes que veíamos, que las quites de tu vida y tú seas diferente. ¿A ti cómo te gustaría que te trataran? Bien, ¿verdad? Que siempre te hablaran bien, de buen modo, que te trataran bien, que cuando tú pidieras algo te lo dieran. Pues también así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Así como nos lo está diciendo. Como hizo Pablo. ¿Pablo qué hizo? Pablo no creía en Jesús, ¿verdad? Pero llegó el momento que creyó en él. No creían ni los apóstoles que él se había convertido, ¿verdad? Pero gracias a Ananías, ¿verdad?, a que él les dijo, pues se dieron cuenta que sí, él se había convertido y que Dios le había hablado, ¿verdad? Y lo bautizó. Bueno, nosotros, ¿verdad?, debemos de convertirnos, de quitar todo lo malo y de ser personas diferentes. De aquí en adelante, en tu vida van a venir muchas cosas negativas, vas a conocer personas diferentes que te quieran llevar por caminos, pues, malos. Pero acuérdate que tú eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hacer a un lado lo malo. Y tú eres una persona diferente. Ahora sí que eres templo de Dios. Entonces, tienes que acercarte a Dios muchísimo. No dejes de ir a misa, aunque te confirmes y tú digas, ya terminé mi catequesis. No, sigue más, ¿verdad? Ese es el momento para que tú emprendas ese camino hacia Dios y lo sigas siguiendo. Recordemos que si Dios nos da el tiempo, démosle tiempo a Dios. Bueno, el discípulo misionero vemos que es aquel que ha conocido a Jesús, que ha experimentado su amor y que tenemos que comunicarlo a los demás, ¿verdad? Ese es el caso de Pablo, ¿verdad? Que encontró a Jesús, y debemos encontrar nosotros también a Jesús, de comprender el significado de ese amor extremo, ¿verdad?, que Dios nos da y que nos ayuda. Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que el discípulo misionero es aquel que se deja conducir por el Espíritu Santo. Así que tú déjate conducir por el Espíritu Santo, para que esas actitudes malas, ¿verdad?, sean diferentes. Es decir, el que actúa con Cristo, pues actúa con los demás en su tiempo, ¿verdad? Actúa bien. Y así, pues vamos a ser un auténtico discípulo misionero, ¿verdad? Y tienes que dar testimonio en tu vida, en tu casa, en tu escuela, donde tú estés, de ser discípulo bueno, discípulo misionero. Bueno, pues ahí, ¿verdad?, en tu libro se formula pues vamos a hacer, ¿qué te parece? Ahí tienes que hacer unos separadores. ¿Te fijaste que usamos diferentes versículos, diferentes citas? Entonces teníamos que estar separando. Bueno, pues dice que yo te enseño a hacer un separador. Son sencillos, tal vez una hoja de color, ¿verdad? Tienes una hoja de color, una hoja blanca, ¿verdad? Y la vas a partir y vas a hacer así unos cuadros. Puede ser de este tamaño, puede ser más pequeños. Les puedes hacer onditas, como yo lo hice aquí, ¿verdad? Y después, pues le vas a poner un hilito, ¿verdad? Y para que quede así, ¿verdad? Y le vas a poner esa frase que ahí nos está diciendo, ¿verdad? El discípulo de Jesús es dócil al Espíritu Santo. Fíjate, qué hermoso tema, ¿verdad? Entonces, y así puedes hacer 7 o más y los puedes distribuir con tus amigos. Bueno, pues es fácil, ¿verdad? Y tú tienes muchísima creatividad. Tal vez yo no lo hice tan bonito como tú lo puedes llegar a hacer mejor, ¿verdad?, que yo. Bueno, entonces,
Ahí hay unas preguntas en tu libro, ¿verdad? Dice, ¿te has sentido amado por Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Bueno, pues lo vas a contestar ahí. ¿Quieres que los demás sientan ese amor? Bueno, ¿verdad? Tú vas a poner sí o no. ¿Quieres comunicarle a los demás cómo lo harías? Y ahí le vas a poner, ¿verdad? Ahorita ya vimos cómo fue lo de Pablo, ¿verdad? Entonces, su vida, entonces comunícalo, ¿verdad? Los demás, ¿tú cómo podrías ser cómo podrías llevar ese amor a Dios, a los demás, ¿verdad? Esa palabra, ¿cómo lo harías? ¿Quién podría ayudarte? Ahí pon, tal vez mi catequista, ¿verdad? Tal vez pues la religiosa que está ahí en mi parroquia, ¿verdad? Tal vez mi sacerdote, tal vez un amigo que pues está muy allegado, ¿verdad? Bueno, pues ahí contesta esas preguntas y pues eso va a ser tu tarea. Y pues recuerda que pues tienes que hacer ese compromiso en tu casa, ¿verdad? Ese compromiso ahí dice, recuerda vivir esas actitudes cristianas, en la escuela, en la familia, en donde tú estés, ¿verdad? Recuerda que debes de ser esas actitudes buenas, esa conversión, pero que también que reflejen ese compromiso como discípulo misionero, ¿verdad? No vas a decir, ay, no, es que a mí no me han invitado a ser misionero. No, tú eres misionero desde que tú vas al catecismo, ¿verdad? Desde que tú ya le estás llevando el mensaje a tus papás de lo que tú escuchaste, de lo que te dijo tu catequista. Ya eres misionero, ¿verdad? Ahora, si te llegan a invitar a una misión de verdad, ¿verdad? De ir a proclamar, de ir a hablar a los demás en tu colonia o hasta en otro estado, adelante, ¿verdad? Ya estás preparado. Bueno, vemos, ¿verdad? Que Jesús, debes de dejarte conducir como Jesús, ¿verdad? Con ese Espíritu Santo, que Jesús te ayude, ¿verdad? A ser el buen misionero, ¿verdad? Y sobre todo siempre tenemos que hacer oración, ¿verdad? Y dejarnos conducir por Dios, Espíritu Santo, por nuestro Señor, sobre todo por nuestro Abba, por nuestro Padre, ¿vale? Bien, pues ponlo en práctica en tus tiempos libres, en vez de estar en el Nintendo, estar en tu tablet, ¿verdad? Y si tienes tiempo, pues adelante, ¿verdad? Pues hazlo. Y pues recuerda, ¿verdad? Que debes de dejarte conducir por el Espíritu Santo con esos valores, con respeto, con honestidad, con tolerancia hacia los demás, como Jesús puso en práctica en su tiempo. Jesús lo hizo en su tiempo, ¿verdad? Fue tolerante, ¿verdad? Ahora sí que respetaba a todos. Bueno, y también ahí en tu cuaderno dibuja cómo anunciarías a Jesús en tu familia, en tu escuela, donde tú quieras. ¿Cómo lo anunciarías? Bueno, pues me despido de ti. Espero que pues ese tema, ¿verdad?, te sirva en tu vida, ¿verdad? Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana y pues nos vemos. Hasta pronto, chicos.